Muy buenas tardes, estimados alumnos. Esta es la segunda clase sobre la persona mayor y en esta oportunidad quiero trabajar lo que son las perspectivas teóricas del fenómeno de envejecimiento. Hay muchas, pero aquí voy a hacer una síntesis de algunas. Esta clase está preparada en base a lo que nos plantea Paula Araníbar, que es un texto que yo les envié para mayor profundización. Primero contarles que es relevante las teorías porque en la medida que tenemos una teoría y asumamos un paradigma, vamos a ir construyendo la realidad de manera diferente, ¿no? El lenguaje, como ustedes saben, crea realidad. Por tanto, es necesario comprender desde dónde construimos la realidad, desde dónde construimos el lenguaje. Conocer nuestro sistema de creencias y que éstas sean permeadas también por el sistema de creencias con quienes trabajamos, ¿ya? Y por ello es importante que conozcamos las teorías que nos permiten ir interpretando esta realidad de forma más consciente. Ese es el propósito de estudiar las teorías. ¿Cómo y cuándo nace el estudio del fenómeno de la vejez? Nace en el 1950, quizás un poco antes, pero ya más en forma explícita en 1950 a través de lo que es el funcionalismo y el conductismo. ¿Por qué es importante esta etapa? Porque se dan reformas sociales y demandas de la población, ya vienen desde el periodo de la industrialización, pero aquí las vamos a plasmar dentro de esta teoría. Esta teoría lo que busca es la adaptación del sujeto mayor a un sistema. ¿Cómo hacemos o cómo somos parte del sistema? Somos un engranaje que tiene ciertas tareas o funciones, como bien indica el nombre de la teoría. Aquí yo tengo un cuadro, ¿cierto?, en donde van entrelazadas ciertas situaciones. La industrialización, que es un periodo y un proceso que se da a partir del siglo XVIII, donde el centro es la industria, generar industria, y donde el sistema productivo cambia, ¿cierto? Este proceso de industrialización genera la urbanización, lo que es la migración campo-ciudad. Por tanto, se generan ciudades más complejas y también distintas demandas en favor o en relación a lo que es la nueva estructura de empleo. En relación a ello también cambian las estructuras familiares, cambia el dinamismo o las dinámicas familiares y por tanto también nace una nueva clase social que es la clase obrera. En este proceso relacionado con la industrialización nace todo un movimiento social y surge lentamente la necesidad de movilidad social, de ir primero a través de las demandas, lograr derechos y ir acotando, digamos, la explotación que se da en este periodo. En eso tiene un rol principal la clase obrera, ¿ya? Dentro de los logros de este movimiento, la necesidad de lograr un mejor bienestar, tenemos el logro del derecho a la jubilación obligatoria, que permite, o su principio más importante, es que las personas puedan tener un ingreso en un periodo determinado y en el final de su etapa de vida, ¿ya? Entonces, en estas distintos, dado este proceso, se van cumpliendo eh, distintas funciones en pro de el progreso o el desarrollo. El proceso de envejecimiento nos trae constantes cambios. Este es un segundo elemento que debemos siempre incorporar. Tenemos cambios a nivel estructural de la población, como ya vimos, la pirámide poblacional está eh, dando un cambio en el sentido de que se va aumentando la esperanza de vida y por tanto la población de niños va disminuyendo y va aumentando hacia lo que son los adultos. Por tanto, la estructura de cómo está constituida la población está en proceso de cambio.
Esta situación trae, ¿cierto?, algunas demandas sociales, económicas y culturales, porque este grupo social y este grupo etario va requiriendo otro tipo de elementos para poder tener una mejor calidad de vida, y son programas sociales, por ejemplo, que deben atender nuevos problemas y nuevas situaciones. En cuanto a la estructura económica, obviamente hay un tema en las jubilaciones y cómo logramos mantenernos durante los 20 años o más que dura esta etapa de la vida. Y en cuanto al sistema cultural, cambian los sistemas de creencia, en donde la vejez o la persona mayor tiene otro rol dentro del sistema social, y por tanto se convierte o va en miras a convertirse en un nuevo actor social. Y eso implica cambio en la forma de ver la vejez. De acuerdo al nivel personal, hay cambio físico, ¿cierto?, ideológicos, estilo de vida, y hay un cambio en la dinámica familiar. Esto hay que estar considerándolo siempre, a lo largo de la historia de la vida de las personas, siempre van a haber cambios, pero en el caso particular de la vejez, tenemos que considerar también estos procesos. Dentro de los cambios se experimenta uno importante que tiene que ver con mirar el envejecimiento de una forma absolutamente distinta a lo que son las otras épocas, ¿ya? Depende del tipo de modelo de desarrollo que tenga el país, de la estructura económica, va también a influenciar cómo vivimos la vejez. Todo esto incide en que la persona mayor tenga menor o mayor bienestar dentro de la sociedad. Otro elemento es importante tener en cuenta, que el significado de la vejez es dinámico. Va a cambiar su sentido en la medida que vamos considerando estos distintos elementos. Primero, la edad avanzada y vejez no es lo mismo, ¿ya? Aquí hay un elemento que tiene que ver cómo yo comprendo la vejez, qué significa para la persona y qué significa para la sociedad tener edad avanzada y vivir el proceso de vejez, ¿ya? Condición de vejez es un concepto dinámico, que es lo que estamos hablando acá, va cambiando de acuerdo a estos elementos. Nunca va a ser igual de acuerdo a la historia, al transcurso de la vida o de la historia colectiva, ¿ya? En tanto aquí incide entonces la historia colectiva y también la personal, así como la cultura. Lo que vivimos de manera conjunta como sociedad va a ir marcando el cómo va a ser mi etapa de vejez o mi proceso de envejecimiento. Y también mis decisiones personales, lo que voy optando, lo que voy teniendo posibilidades, va a incidir en mi forma de entender la vejez y de vivir. Bueno, aquí la clase social también va a incidir en cómo yo significo la vejez. No es lo mismo estar en una clase social o pertenecer a una clase social que cuenta con muchos recursos, con educación, con otras posibilidades, a diferencia de los que están mucho más vulnerables, ¿no? El género, también lo vimos en la clase anterior, incide en cómo yo, hombre o mujer, entiendo la vejez y la vivo. En la actualidad el hombre tiene ciertas diferencias porque ha vivido en una estructura más bien machista y por tanto no se ha permitido, por ejemplo, expresar sus emociones de manera mucho más libre, y eso afecta en sus vínculos, ¿ya? Por tanto, la vejez actual, por lo menos entre los 70 y los 80 o más de 80, son personas mayores, hombres, que experimentan la vejez, podríamos decir, más desvinculados, y los marca mucho la jubilación, ¿ya? El sentido de su vida, que ha sido el trabajo, el rol de proveedor, ya no está, y por tanto lo afecta de manera distinta. La mujer, al contrario, si bien esta generación actual, la que tiene de 70, 80 y más,
ha vivido su historia también dentro de una cultura patriarcal, pero ha podido generar vínculos y ha podido estar más inserta en la comunidad. Hay una paradoja dentro de los cambios del actual proceso de envejecimiento. Por un lado, se reconocen los avances tecnológicos, la menor mortalidad, el tema de la fecundidad y el aumento de la esperanza de vida y los logros en cuanto a mayor desarrollo, pero igualmente se mantiene esta idea de que la vejez no es una posición anhelada por la mayoría de las personas, porque se experimenta desde el miedo, desde la inseguridad individual y colectiva. O sea, todavía tiene la vejez una valorización más bien negativa. ¿Ya? ¿Por qué estudiar la vejez y conocer la vejez? Bueno, primero por la ética. Tenemos que cumplir o dar una respuesta a un grupo etario que está creciendo y que tiene ahora distintas demandas y que tenemos que volver a valorizar y reconocer dentro de nuestra cultura y de nuestro país. ¿Ya? Bueno, este es un fenómeno a nivel internacional, pero tenemos un compromiso ético con el ser humano y con sus derechos. En cuanto al aspecto social, hay situaciones y demandas también a nivel de servicio, a nivel de las estructuras familiares que requieren apoyos y soporte y por tanto también requiere de respuestas. En cuanto al tema económico, sin duda uno de los grandes temas es cómo logramos mejorar los ingresos para tener una vejez mucho más digna y mucho más con mayores posibilidades, ¿ya? De un bienestar que le permita acceder a salud, en especial a educación y poder dar sentido o nuevas posibilidades a su etapa de vida. Entonces, el desafío aquí es que el grupo sea visible, potencialmente influyente, que es algo que estamos viendo cada vez de forma más constante. Por tanto, se requiere resolver el problema del envejecimiento y la vejez en su magnitud y complejidad. Quizás decir problema en este momento lo podemos entender de manera negativa. Yo creo que aquí el problema tiene que ver con poner énfasis en los requerimientos del proceso de envejecimiento y en la persona que vive la vejez. Vejez y envejecimiento como fenómeno social. Tenemos dos formas de estructurar las teorías, ¿ya? Una desde el punto de vista de la estructura social o sistema y otro lo podemos mirar desde lo que significa la edad, ¿ya? La edad como variable que de manera colectiva se acuerda como un elemento, ¿cierto?, que estratifica y que permite comprender la vejez a partir de una edad en particular. También desde lo que es la estructura social o sistema nos permite entender cómo la sociedad impone pautas y comportamientos y también conductas, creando un tipo de vejez o entender la vejez desde esas pautas. Entonces, en cada una de estas posturas o formas de estudiar estas teorías, podemos vincular que la edad existe en determinadas sociedades y la sociedad se articula, en este caso, en función de las edades. Acá tenemos las teorías ordenadas de acuerdo, por ejemplo, a la variable edad y las teorías que corresponden a la variable sociedad, que tienen que ver más bien con un sistema de creencias, ¿ya? La teoría de la modernización, y lo acompañamos desde el funcionalismo, entiende el envejecimiento desde el pasado. O sea, busca en el pasado el sentido del envejecer. Por tanto, es un concepto estático, no considera el cambio dentro de lo que es el envejecimiento. ¿Qué incide aquí? ¿Por qué empezamos a estudiar el envejecimiento?
porque aumenta la población,